El golpe llegó tan rápido que no tuve tiempo ni de parpadear. Mi mejilla ardió como si me hubieran acercado una llama, y el silencio que siguió fue más doloroso que el propio impacto. 120 invitados me miraban, paralizados, sin saber qué decir ni qué hacer. Yo tenía 70 años, llevaba ese vestido azul marino que guardaba para las ocasiones especiales, y acababa de ser abofeteada por mi nuera en el día de su boda. No en un rincón oscuro, no en un susurro privado. En medio del salón de celebraciones más elegante de Sevilla, frente a toda la familia, frente a personas que me conocían desde hacía décadas. Y mi hijo, mi único hijo, miraba al suelo como si el mármol fuera lo más interesante del mundo. Mi nombre es Carmen Villalba. Soy viuda desde hace 8 años, vivo en un piso en el barrio de Triana que compré junto a mi marido Rodrigo hace más de 30 años, y hasta ese maldito sábado de octubre, creía que había hecho bien las cosas en la vida. Había criado a un hijo con valores, con esfuerzo, con amor. Había trabajado, ahorrado, vivido con sencillez. Pero todo eso no me salvó de lo que estaba a punto de ocurrir. Elena. Así se llama mi nuera. Elena Montoya. 26 años, pelo oscuro, sonrisa calculada, y una ambición que yo tardé demasiado en reconocer por lo que realmente era. Cuando mi hijo Marcos me la presentó hace 2 años, yo intenté quererla. Le preparé su plato favorito la primera vez que vino a cenar. Le regalé una pulsera de plata que había sido de mi madre. Le abrí las puertas de mi casa como si fuera la hija que nunca tuve. Y ella sonrió, tomó nota de cada rincón de mi piso, y empezó a planear. Las primeras señales las ignoré porque quería creer que eran malentendidos. Cuando Elena dijo en la sobremesa que mi cocina necesitaba una reforma urgente, pensé que era un comentario torpe. Cuando sugirió que una mujer de mi edad no necesitaba vivir sola en un piso tan grande, lo atribuí a una preocupación mal expresada. Pero cuando empezó a traer folletos de residencias para mayores y los dejaba sobre mi mesa del comedor sin decir nada, supe que aquello no era torpeza. Era una estrategia. Marcos, mi hijo, fue cambiando sin que yo pudiera detenerlo. El mismo hombre que de niño me traía flores del parque cuando yo estaba triste, empezó a repetir las palabras de Elena como si fueran propias. Mamá, el piso es demasiado grande para ti sola. Mamá, no tiene sentido que sigas viviendo aquí. Mamá, Elena y yo necesitamos estabilidad. Cada frase era un cuchillo pequeño, y los cuchillos pequeños, si se clavan suficientes veces, acaban haciendo tanto daño como uno grande. La noche antes de la boda, Marcos vino a verme solo. Pensé que quería despedirse como hijo, que quizás necesitaba un abrazo de su madre antes del día más importante de su vida. Pero lo que me dijo me dejó sin palabras. Mamá, Elena y yo hemos hablado. Cuando volvamos de la luna de miel, necesitamos que hayas tomado una decisión sobre el piso. Sería lo más sensato para todos. No me miró a los ojos mientras lo decía. Y yo no lloré. Me quedé quieta, sintiendo como algo dentro de mí se rompía en silencio. Al día siguiente, en la boda, intenté comportarme con dignidad. Sonreí en las fotos, brindé por su felicidad, deseé de verdad que fuera un buen comienzo. Pero cuando Elena se acercó a mí durante el baile, con esa sonrisa suya que nunca llegaba a los ojos, y me susurró que ya era hora de que firmara el traspaso del piso porque ellos lo necesitaban más que yo, algo en mí se negó a seguir callando. Le dije que no. Con calma, con claridad, con una sola palabra. No. Y entonces su mano voló hacia mi cara. El golpe resonó en todo el salón. El silencio fue absoluto. Y mientras yo recogía del suelo la horquilla que se me había caído del pelo, con la mejilla ardiendo y las lágrimas corriendo sin permiso, tomé la decisión más importante de mi vida. Nadie sabía lo que yo guardaba en secreto. Nadie sabía quién era realmente Carmen Villalba. Pero estaban a punto de descubrirlo. Salí del salón con la cabeza alta, aunque por dentro sentía que el suelo se movía bajo mis pies. El aire frío de la noche sevillana me golpeó la cara en cuanto crucé las puertas del jardín, y agradecí ese contraste porque me ayudó a pensar con claridad. Detrás de mí quedaban 120 personas procesando lo que acababan de presenciar. Delante de mí, una decisión que llevaba meses madurando y que aquella bofetada había convertido en inevitable. Me senté en un banco de piedra junto a la fuente del jardín y saqué el teléfono del bolso. Mis manos temblaban, pero mi voz no tembló cuando marqué el número. Andrés, te necesito esta noche. Trae los documentos que sabes.
Toda la carpeta. Andrés Castellano llevaba 23 años gestionando mis asuntos financieros y legales. Era el único hombre, además de Rodrigo, que había conocido el secreto que yo guardaba desde hacía décadas. Cuando le dije que había llegado el momento, hubo una pausa breve al otro lado del teléfono. ¿Estás segura, Carmen? Una vez que demos este paso, no hay vuelta atrás. Le respondí con 3 palabras. Completamente segura, Andrés. Mientras esperaba, los recuerdos de los últimos 2 años empezaron a desfilar por mi mente como un tren que no para. Recordé la primera vez que Elena visitó mi piso en Triana. Vi cómo sus ojos recorrían cada habitación con esa mirada que no era de admiración sino de evaluación, como la de alguien que calcula el precio de las cosas antes de decidir si las quiere. Recordé cómo sacó el teléfono y tomó fotografías de la terraza sin pedirme permiso, diciendo que era para enseñársela a su madre. Recordé cómo me preguntó, con esa falsa dulzura que la caracterizaba, si el piso era de alquiler o de propiedad, y cuántos metros tenía aproximadamente. Lo que Elena no sabía era que yo también había estado observando. Y que lo que había visto me había llevado a hacer mis propias investigaciones. 3 meses antes de la boda, llamé a una amiga que trabajaba en una gestoría y le pedí un favor discreto. Lo que descubrí me heló la sangre. Marcos y Elena tenían deudas que superaban los 90.000 euros entre préstamos personales, tarjetas de crédito al límite y pagos atrasados del alquiler de su apartamento. El piso donde vivían estaba a punto de ser devuelto al propietario por impago. El coche que conducía Elena, un modelo alemán de gama alta, estaba financiado con cuotas que no podían permitirse. Habían pedido un préstamo para pagar la boda, una boda de 30.000 euros que no tenían. Todo encajaba de una manera que me revolvía el estómago. No era amor lo que había unido a mi hijo con esa mujer. Era un plan. Mi piso, ubicado en una de las zonas más cotizadas de Sevilla, valorado en más de 400.000 euros, era su solución a todos los problemas. Y yo, la pobre viuda sencilla que trabajaba 3 días a la semana en una pequeña librería del barrio, era el obstáculo que había que retirar del camino. Pero había algo más que me había destrozado el corazón por completo. Andrés, en su investigación, había encontrado conversaciones que Elena había tenido con su madre, recuperadas por un investigador privado. En esas conversaciones, Elena describía a Marcos como una inversión necesaria, un hombre no especialmente atractivo pero con una madre anciana y un piso en Triana sin herederos directos que lo complicaran. Me había convertido en un activo en la hoja de cálculo de otra persona. Y mi hijo lo había permitido. Fui yo quien pagó en secreto 3 meses de su alquiler cuando me dijeron que habían tenido un problema puntual. Fui yo quien ingresó 2.000 euros cuando Marcos me llamó angustiado diciendo que tenía una deuda urgente. Fui yo quien garantizó sin decírselo a nadie el pago del salón de bodas donde Elena acababa de abofetearme. Ellos vivían convencidos de que sobrevivían solos. La verdad era que llevaba años siendo su red invisible. Cuando los faros del coche de Andrés iluminaron el aparcamiento, sentí que algo cambiaba dentro de mí para siempre. Me levanté del banco, me ajusté el vestido azul, y respiré hondo. Andrés se bajó del coche con una carpeta bajo el brazo y una expresión seria que conocía bien. Carmen, aún podemos esperar, dijo. No, Andrés, respondí. Esta noche termina el silencio. Y lo que va a pasar dentro de ese salón cuando volvamos a entrar va a dejar a todos sin palabras. Porque nadie, absolutamente nadie, sospechaba lo que esa carpeta contenía. Entramos al salón por la puerta principal y el efecto fue inmediato. La música se detuvo como si alguien hubiera cortado el aire. 120 pares de ojos se giraron hacia nosotros, y pude ver en sus caras una mezcla de confusión, curiosidad y algo que se parecía mucho al presentimiento de que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Andrés caminaba a mi lado con esa serenidad profesional que lo caracterizaba, la carpeta bajo el brazo, los pasos firmes. Yo caminaba con la mejilla todavía enrojecida y la cabeza más alta que nunca en mi vida. Elena fue la primera en reaccionar. Se levantó de su silla con brusquedad, el vestido de novia rozando el suelo de mármol, y me señaló con un dedo tembloroso de rabia. ¿Qué haces aquí? ¿No era suficiente con el numerito de antes? Su voz resonó por todo el salón, pero esta vez no había triunfo en ella. Había miedo. Y yo lo reconocí porque llevaba meses aprendiendo a leer cada uno de sus gestos. Marco se puso de pie despacio, con esa expresión perdida que había adoptado desde que Elena entró en su vida, como un hombre que ya no sabe muy bien quién es ni qué piensa. Andrés tomó la palabra antes de que yo pudiera decir nada.
Señoras y señores, lamento interrumpir esta celebración, pero tengo asuntos legales urgentes que comunicar al señor Marcos Villalba y a la señora Elena Montoya. Su voz era tranquila, precisa, absolutamente profesional. Varios invitados sacaron el teléfono sin disimulo. Otros se levantaron ligeramente de sus sillas para ver mejor. El ambiente en el salón era el de una tormenta que todo el mundo puede oler antes de que llegue. Marcos se acercó a nosotros con pasos vacilantes. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Quién es este hombre?» Su voz sonaba como la de un niño asustado, y por un momento, solo un momento, sentí el impulso de protegerlo. Pero luego recordé el banco de piedra junto a la fuente, la bofetada que todavía ardía en mi mejilla, y los 90.000 euros de deudas que él había ocultado mientras me pedía que abandonara mi hogar. Andrés abrió la carpeta y extrajo el primer documento. «Señor Villalba, le informo de que la garantía financiera que su madre había suscrito de manera confidencial para el contrato de arrendamiento de su vivienda queda rescindida con efecto inmediato. El propietario recibirá notificación mañana por la mañana. Tiene 30 días para regularizar la situación o abandonar el inmueble». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Vi cómo Marcos palidecía. Vi cómo Elena apretaba los puños a los lados del vestido. ¿Garantía? ¿Qué garantía? Elena dio 2 pasos hacia Andrés con los ojos encendidos. Marcos no tiene ninguna madre rica. Miradla, mirad cómo va vestida, mirad el bolso que lleva. Es una mujer mayor viviendo de una pensión miserable. Su voz se elevó hasta convertirse en un grito que varios invitados grabaron con sus teléfonos. Fue entonces cuando Andrés extrajo el segundo documento, y luego el tercero, y los fue leyendo uno por uno con la misma calma de quien lleva décadas haciendo esto. Las transferencias mensuales de 2.300 euros que Marcos creía que procedían de bonificaciones laborales habían salido durante 3 años de mi cuenta personal. El préstamo que pensaba haber negociado con el banco en condiciones ventajosas tenía mi firma como avalista. Incluso la factura del salón de bodas donde estábamos en ese momento, los 30.000 euros del banquete, el catering, la música y las flores, había sido garantizada en secreto por mí. Todo. Absolutamente todo lo que sostenía la vida que ellos creían haber construido solos, lo había construido yo desde la sombra. El rostro de Marcos se fue descomponiendo con cada revelación. No era rabia lo que vi en sus ojos. Era algo mucho más difícil de sostener. Era la comprensión brutal de lo que había hecho, de lo que había permitido que le hicieran a la mujer que lo había criado. «Mamá», susurró, y en esa sola palabra había más dolor que en cualquier cosa que hubiera dicho en los últimos 2 años. Pero la noche todavía guardaba su mayor sorpresa. Andrés me miró y yo asentí. Entonces sacó de la carpeta un sobre cerrado y lo dejó sobre la mesa más cercana. «Ese sobre», dije mirando a Elena directamente a los ojos, «contiene información que cambiará todo lo que crees saber sobre esta noche. Pero eso, Elena, lo descubrirás cuando nosotros ya hayamos salido por esa puerta». Y sin decir nada más, me giré y empecé a caminar hacia la salida, dejando atrás un salón paralizado, un matrimonio en llamas, y un secreto que todavía nadie conocía del todo. 3 días después de la boda, mi piso en Triana volvía a ser el lugar tranquilo que siempre había sido. El sol entraba por los balcones como cada mañana, los geranios de la terraza seguían en su sitio, y el silencio era exactamente el tipo de silencio que se elige, no el que te imponen. Mi vecina Pilar había venido cada mañana con churros del bar de abajo y una conversación sin veneno, recordándome que todavía existía un mundo donde la gente se trataba con sencillez y respeto. Pero por debajo de esa calma, algo seguía moviéndose. Porque el sobre que Andrés había dejado sobre aquella mesa del salón de bodas contenía información que yo aún no había revelado completamente. Y sus consecuencias estaban a punto de llegar. El teléfono había sonado 42 veces en esos 3 días. Marcos había dejado mensajes que comenzaron con rabia y terminaron con algo que sonaba peligrosamente parecido al llanto. Elena había enviado mensajes escritos con una histeria creciente, cada uno más desesperado que el anterior. Sus padres habían aparecido en el portal 2 veces, llamando al interfono con esa insistencia de quien sabe que ha perdido pero todavía no acepta el resultado. Yo no había abierto la puerta. No porque tuviera miedo, sino porque había aprendido por fin que no todas las conversaciones merecen ser tenidas. Fue Andrés quien llegó la mañana del 4.º día con noticias que yo esperaba pero que aún así me golpearon con fuerza. «Carmen», dijo mientras dejaba su taza de café sobre la mesa, «han presentado una solicitud ante el juzgado».
Marcos y Elena han iniciado un procedimiento para evaluar tu capacidad mental. Argumentan que tus decisiones financieras en la noche de la boda fueron un acto de irracionalidad y deterioro cognitivo. Alegan que no estás en condiciones de gestionar tu propio patrimonio. Me quedé mirándole durante varios segundos sin decir nada. No porque me sorprendiera, sino porque incluso habiendo imaginado ese movimiento, escucharlo en voz alta tenía un peso diferente. Mi propio hijo me estaba llamando loca ante un juez para quitarme lo que era mío. Pero lo que Marcos y Elena no sabían era que yo llevaba 3 días preparando exactamente la respuesta a ese ataque. Porque el sobre que había dejado en el salón no contenía solo documentos financieros. Contenía algo mucho más devastador para sus planes. Andrés había incluido en ese sobre los informes del investigador privado que había contratado meses atrás. Conversaciones transcritas donde Elena hablaba con su madre describiendo el matrimonio con Marcos como una operación patrimonial. Registros de las visitas que ella había hecho a despachos de abogados especializados en incapacitación de personas mayores, y fotografías del tasador que había enviado a medir mi piso sin mi conocimiento ni mi permiso. Todo estaba documentado. Todo estaba fechado. Y todo demostraba que la única persona que había actuado con premeditación y cálculo en esta historia no era yo. Esa misma tarde recibí una llamada que no esperaba. Era Laura, la hermana pequeña de Marcos, que había estado presente en la boda y a quien yo siempre había querido con una ternura especial. Carmen, dijo con la voz rota, necesito verte. Hay cosas que no sabes y que tienes que saber antes de que sea demasiado tarde. Cuando llegó a mi piso, tenía los ojos enrojecidos y un teléfono en la mano con una conversación de mensajes que me extendió sin decir nada. Era un intercambio entre Elena y su madre, de apenas 4 días antes de la boda. En esos mensajes, Elena describía el plan con una frialdad que heló cada centímetro de mi cuerpo. Si la vieja no cede antes de la boda, usamos lo de después de la boda. Tenemos testigos, tenemos el médico de cabecera que ya está avisado, y tenemos a Marcos. Con eso es suficiente para el juzgado. El médico de cabecera. Respiré hondo. Habían llegado incluso hasta allí. Habían preparado durante meses una red diseñada específicamente para atraparme, para convertirme en una anciana incapaz ante los ojos de la ley y arrebatarme todo lo que Rodrigo y yo habíamos construido juntos durante 40 años. El nivel de crueldad calculada que representaba ese plan superaba cualquier cosa que yo hubiera querido creer posible de mi propio hijo. Pero entonces Laura dijo algo que lo cambió todo. Carmen, hay algo más. Algo que Marcos no sabe que yo sé. Elena tiene una deuda personal con un hombre en Madrid. Una deuda que no aparece en ningún registro oficial. Y ese hombre lleva meses presionándola. Creo que parte de toda esta urgencia no es solo el piso. Es que ella necesita dinero de verdad, y lo necesita ya. Me quedé inmóvil procesando esa información. La pieza que faltaba encajó de golpe. Elena no actuaba solo por ambición. Actuaba por desesperación. Y una persona desesperada, acorralada, con una deuda oscura encima y un plan que se derrumba, es capaz de cualquier cosa. Lo que vendría a continuación iba a ser más intenso de lo que ninguno de nosotros había previsto. La vista judicial se celebró un martes de diciembre con el cielo de Sevilla encapotado y un frío que calaba hasta los huesos. Yo entré al juzgado con Andrés a mi derecha y Laura a mi izquierda, cargando una carpeta que pesaba mucho más que el papel del que estaba hecha. Marcos y Elena llegaron 5 minutos después con su abogado, un hombre de traje oscuro que miraba a todos con la suficiencia de quien cree que ya sabe cómo va a terminar el día. Elena llevaba un conjunto sobrio, el pelo recogido, una expresión estudiada de preocupación filial. Marcos no me miró al entrar. Yo sí lo miré a él. Y lo que vi en su cara no era convicción. Era un hombre atrapado entre lo que había hecho y lo que todavía le quedaba de conciencia. El procedimiento comenzó con la exposición del abogado de Elena y Marcos, quien argumentó con fluidez que mis decisiones durante la noche de la boda demostraban una inestabilidad emocional preocupante, que mis actos financieros habían sido impulsivos y destructivos, y que existían razones fundadas para evaluar si yo estaba en condiciones de gestionar mi propio patrimonio. Mientras hablaba, varios invitados de la boda que habían firmado declaraciones asentían desde sus asientos. Yo escuché cada palabra sin mover un músculo. Porque sabía lo que venía después. Cuando Andrés tomó la palabra, el ambiente en la sala cambió. Presentó primero los registros bancarios que demostraban 3 años de transferencias secretas desde mi cuenta hacia Marcos y Elena.
Presentó después las transcripciones de las conversaciones donde Elena describía el matrimonio como una operación patrimonial. Presentó las fotografías del tasador que había enviado a medir mi piso sin mi consentimiento. Y finalmente, presentó el documento que hizo que el abogado de Elena perdiera por primera vez su expresión de suficiencia. Era un informe firmado por 3 psiquiatras independientes que me habían evaluado durante las semanas anteriores y que certificaban, con toda la precisión de la ciencia, que mi capacidad cognitiva y mi lucidez eran las de una mujer perfectamente competente para tomar cualquier decisión sobre su vida y su patrimonio. El juez tardó menos de lo esperado. Desestimó la solicitud de incapacitación en su totalidad. Ordenó a Marcos y Elena pagar la totalidad de mis costas judiciales. Y abrió una investigación preliminar por los indicios de abuso patrimonial hacia una persona mayor que los documentos presentados ponían claramente sobre la mesa. Cuando se leyó la resolución, Elena se levantó de su silla con un movimiento brusco y su abogado tuvo que ponerle una mano en el brazo para que no dijera algo que empeorara aún más su situación. Marcos se quedó sentado, con los codos sobre las rodillas y la cara entre las manos. No dijo nada. No hizo nada. Solo se quedó así, quieto, mientras el mundo que habían construido sobre mentiras se terminaba de derrumbar a su alrededor. Lo que ocurrió en los meses siguientes superó todo lo que yo habría podido imaginar aquella noche junto a la fuente del jardín de bodas. La historia había salido a la luz a través de los vídeos que varios invitados grabaron en el salón, vídeos que se propagaron por las redes sociales con una velocidad que ninguno de nosotros controló ni buscó. Un programa de televisión nacional me contactó para contar mi experiencia. Me senté frente a las cámaras con la misma serenidad con la que había entrado al juzgado, y hablé durante una hora sobre lo que significa ser mayor en una sociedad que a veces confunde la edad con la debilidad, sobre cómo el abuso familiar no siempre llega con gritos desde el principio sino con sonrisas calculadas y preguntas sobre los metros cuadrados de tu casa. La respuesta fue abrumadora. Miles de personas escribieron compartiendo sus propias historias. Padres que habían sido presionados por hijos que veían en ellos una herencia antes que una persona. Abuelos emocionalmente chantajeados. Mujeres mayores convencidas de que ceder era lo mismo que amar. Con Andrés, con Laura y con Pilar, mi vecina de toda la vida, creamos una asociación que empezó en el salón de mi piso de Triana y que en menos de un año había ayudado a más de 200 familias en toda Andalucía. Marcos intentó contactarme 4 veces durante esos meses. Las primeras 3 veces pedía dinero de maneras distintas envueltas en disculpas a medias. La 4ª vez fue diferente. Me llamó un domingo por la mañana, con voz quebrada, y me dijo que Elena le había abandonado, que se había quedado solo, y que por primera vez desde hacía años podía escucharse pensar con claridad. No te pido nada, mamá, dijo. Solo quería que supieras que lo siento. Que sé lo que hice. Y que entiendo que no tengo derecho a pedirte nada después de todo. Me quedé en silencio varios segundos. Luego le dije que lo quería. Que siempre lo había querido. Pero que el amor no borra las consecuencias, y que si algún día quería reconstruir algo real entre nosotros, tendría que empezar desde cero, con hechos y no con palabras, con tiempo y no con urgencia. Colgué el teléfono, salí a la terraza, y miré los geranios que seguían en su sitio, igual que siempre. El piso seguía siendo mío. Mi dignidad seguía siendo mía. Y mi vida, por primera vez en muchos años, también volvía a ser completamente mía. Hay personas que confunden tu silencio con debilidad, tu generosidad con ingenuidad, y tu edad con el final de tu historia. Se equivocan. A veces, el capítulo más poderoso de una vida empieza exactamente cuando alguien decide que ya es suficiente.